La disolución de Yugoslavia estuvo marcada por una serie de conflictos y guerras sangrientas que tuvieron lugar durante los años 990. Estos conflictos fueron motivados por tensiones étnicas, políticas y territoriales entre las diferentes repúblicas que componían Yugoslavia. Guerra de Eslovenia, 1991. Eslovenia fue la primera república en declarar su independencia de Yugoslavia el 25 de junio de 1991. La breve guerra estalló cuando el Ejército Popular Yugoslavo intentó impedir la independencia de Eslovenia. Sin embargo, la resistencia eslovena fue eficaz, y el conflicto terminó rápidamente con la retirada del ejército yugoslavo. Luego Eslovenia aseguró su independencia con pocas bajas, y la comunidad internacional comenzó a reconocerla como Estado independiente. Guerra de Croacia, 1991 a 1995. Tras la declaración de independencia de Croacia, el 25 de junio de 1991, estalló un conflicto armado entre las fuerzas croatas y los serbios de Croacia, apoyados por el ejército yugoslavo. La guerra fue brutal y se caracterizó por asedios, limpieza étnica y graves violaciones de derechos humanos. Las ciudades croatas, como Vukovar y Dubrovnik, sufrieron intensos bombardeos. La guerra terminó con los acuerdos de Dayton en 1995, que consolidaron la independencia de Croacia, pero dejó profundas cicatrices y un legado de desconfianza entre las comunidades serbia y croata. Guerra de Croacia, 1991 a 1995. Tras la declaración de independencia de Croacia, el 25 de junio de 1991, estalló un conflicto armado entre las fuerzas croatas y los serbios de Croacia, apoyados por el ejército yugoslavo. La guerra fue brutal y se caracterizó por asedios, limpieza étnica y graves violaciones de derechos humanos. Las ciudades croatas, como Vukovar y Dubrovnik, sufrieron intensos bombardeos. La guerra terminó con los acuerdos de Dayton en 1995, que consolidaron la independencia de Croacia, pero dejó profundas cicatrices y un legado de desconfianza entre las comunidades serbia y croata. Guerra de Bosnia, 1992 a 1995. Bosnia y Herzegovina declaró su independencia en marzo de 1992. La guerra estalló entre las tres principales etnias del país: bosnios musulmanes, croatas y serbios. Este fue el conflicto más sangriento en la disolución de Yugoslavia. Se caracterizó por la limpieza étnica, genocidio, incluido el genocidio de Srebrenica, donde más de 8.000 hombres y niños bosnios musulmanes fueron asesinados por las fuerzas serbias, y la destrucción masiva. Luego la guerra terminó con los acuerdos de Dayton en 1995, que establecieron una Bosnia y Herzegovina dividida en dos entidades autónomas: la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska. Guerra en Kosovo, 1998 a 1999. Kosovo, una provincia de Serbia con una mayoría albanesa, buscaba la independencia, lo que llevó a una confrontación con las autoridades serbias. El conflicto escaló cuando las fuerzas serbias llevaron a cabo operaciones militares contra el Ejército de Liberación de Kosovo, y también se llevaron a cabo operaciones de limpieza étnica contra la población albanesa. En 1999, la OTAN intervino con una campaña de bombardeos para detener la represión serbia, lo que finalmente llevó a la retirada de las fuerzas yugoslavas de Kosovo. Más tarde, Kosovo quedó bajo administración de la ONU y declaró su independencia en 2008, aunque Serbia no reconoce su independencia. Guerra en Macedonia, 2001. Aunque Macedonia logró independizarse pacíficamente en 1991, en 2001 se produjo un conflicto entre el gobierno macedonio y la insurgencia albanesa. El lucha fue relativamente breve y menos sangriento que los anteriores, pero reflejaba las tensiones étnicas en la región. El resultado fue que terminó con el Acuerdo de Ohrid, que otorgó más derechos a la minoría albanesa en Macedonia. Estos conflictos fueron el resultado de tensiones étnicas latentes exacerbadas por la caída del comunismo.
la desaparición de un liderazgo fuerte como el de Tito y las ambiciones nacionalistas de líderes locales. La combinación de estos factores llevó a la fragmentación violenta de Yugoslavia en varios estados independientes, dejando un legado de división y sufrimiento en la región.